¿Qué decir cuando estamos en el medio de una situación tan complicada como la que está afrontando el mundo? Nosotros somos un pedazo del mundo, se llama Salta, y tenemos que hacer frente a una situación que se llama coronavirus. Yo no voy a seguir ahondando en todo lo que vos y yo ya sabemos: lavarse las manos, prevenir, no salir. Quiero abordar el tema de la responsabilidad y cortito. Responsabilidad con vos, responsabilidad con tu familia, responsabilidad con tu entorno, responsabilidad con la gente que depende de vos. No es un tiempo de vacaciones, es un tiempo como para autofortalecernos, inhibirnos de hacer cuestiones que son altamente irresponsables, como salir, pasear, hacer las cosas que no deberíamos hacer. Entonces, una dosis de responsabilidad en un país donde hay mucha irresponsabilidad. En la noche de hoy vamos a estar charlando con el ministro de Gobierno, Justicia, Derechos Humanos y Trabajo de la provincia de Salta, que es el que tal vez va a unificar el mensaje de lo que está haciendo el gobierno de la provincia de Salta, precisamente con su comité de emergencia, para afrontar de la mejor manera posible el tema de esta emergencia sociosanitaria en la que nos ha puesto el famoso coronavirus. ¿Cuál es el mapa de acción que tiene Salta? ¿Qué radiografía estamos trazando de la infraestructura hospitalaria y sanitaria que tiene la provincia de Salta? ¿Cómo enfrentamos, con qué velocidad, con qué celeridad estamos tratando de tomar las decisiones adecuadas en beneficio del conjunto social? Es importante entonces que escuchemos, que miremos, que nos aproximemos a esta realidad para saber cómo la podemos afrontar de la mejor manera posible. De eso se trata. Y además vamos a estar hablando de otras cosas con Villada. Vamos a estar hablando del tema de la justicia, vamos a estar hablando del tema de la reforma constitucional, vamos a estar hablando de la apertura de sesiones que se viene ahora el día 1 de abril. Son los temas importantes que esta noche te las voy a plantear acá en La Huella Periodismo Ciudadano. ¿Me vas a dejar solo? Señores, estamos ya en La Huella Periodismo Ciudadano, como te había anticipado en la presentación. Estamos esta noche con el ministro de Gobierno de la provincia de Salta. Vamos a tener todo el tiempo para charlar con él, con la intención de que haya una sola voz, como te decía hace un momento, que pueda comunicar un mensaje que sea, primero, creíble, en segundo lugar, atendible por cada uno de los ciudadanos. Entonces, no solamente vamos a hablar del tema que hoy nos ocupa, que es el coronavirus, sino de la situación de Salta. ¿Cómo hacemos para que los salteños no nos contagiemos? La idea no es que vengan y tengamos el reactivo y lo pongamos a funcionar acá. La idea es que no se contagie nadie. Para eso trabaja, me imagino, el gobierno. Ingeniero Villada, Jorge Calvo está con usted para charlar toda la noche. No toda la noche, toda la hora. Un gusto, Jorge, estar contigo y poder hablar de este tema. ¿Cómo visualiza hoy el gobierno el tema del coronavirus y cuál es la posición de Salta? Primero, con mucha preocupación, de la misma manera que todas las naciones en el mundo asisten al crecimiento de esta pandemia, como lo ha denominado la Organización Mundial de la Salud, y definiendo con claridad una estrategia que tiene que ver con el aislamiento de la posibilidad de la propagación de este virus, que ha mostrado un vector de contagio realmente muy importante. Vemos en otros países lo que ha sucedido en la forma en que se ha incrementado este tema, no solamente en China, que ha sido el primer caso. Hoy asistimos a la situación que vive Italia, que viven los países de Europa en general, y todos coinciden en la necesidad de esta herramienta fundamental, que es el aislamiento
por parte de las personas que no haya movimiento a los fines de que la enfermedad no se propague. Esta ha sido una decisión que ha tomado el Gobierno Nacional, con quien compartimos esta estrategia y que vamos a seguir adelante. Por eso hemos ido adoptando una serie de medidas, el cierre de las fronteras, que en su momento sonaba como una medida muy fuerte, hasta la limitación, la suspensión de actividades en las escuelas para que los chicos no asistan y se queden en casa, la limitación de los horarios en el sector público. Hoy como comité de emergencia hemos tomado la decisión también de ir limitando paulatinamente el servicio de transporte público y a su vez ya a partir del día de mañana en nuestra ciudad y en el interior de la provincia va a haber una fuerte presencia policial, disuadiendo a la gente para que esté en los espacios públicos. Es decir, no se permiten reuniones de personas que no sea con un fin determinado, adquirir alimentos, ir a un centro de salud o hacer alguna cuestión esencial. Estamos tomando todas estas medidas en el marco de una situación que, bueno, teníamos hasta hace muy poco la necesidad de preservar a nuestra provincia. Hoy se ha presentado el primer caso de coronavirus en Salta, que es un hombre de 40 años que llegó procedente de Madrid. ¿Está confirmado eso? Está confirmado el primer caso, con lo cual entramos en una fase de aislamiento de todas las personas que han estado cerca de esta persona, así que tanto desde el ámbito nacional, siguiendo todos los protocolos, ya se está en esa etapa. ¿Cómo se conformó, no el comité de crisis, el comité de emergencia que supo en su momento anunciar el propio gobernador de la provincia? Sí, el decreto de necesidad de urgencia que dictó el gobernador crea un comité de emergencia con los representantes de todos los ministerios y presidido por la ministra de Salud. Así está compuesto. Hemos realizado ya desde el día domingo 3 reuniones en donde hemos ido adoptando en cada uno de ellas una serie de medidas. Para tener una radiografía de lo que está pasando hoy, son las 9:15 de la noche, teníamos 9 casos que estaban esperando confirmación. Exactamente. No había ninguno de esos casos que hubiese sido confirmado, salvo el que usted acaba de enunciar ahora. Teníamos 11 casos, se habían descartado 2, se han descartado... Y quedaban 9. De esos 9 ya hay descartados 7, se ha confirmado 1 y se han incorporado 7 casos sospechosos más. O sea que en esta situación está hoy Salta, esa es la radiografía de Salta. Que creo que para la situación geográfica que tenemos nosotros, limitando con 3 países, como el caso de Bolivia, Paraguay y Brasil, es bastante complicado para nosotros sobre todo, mantener eso. Sin duda que sí. Ahora, ¿cómo hacemos para que... ¿Por qué? Porque Brasil y Paraguay también están afectados. Fueron incorporados en el día de ayer exactamente por la Organización Mundial como país en el que circula el virus. Como vos bien señalas, nosotros tenemos vecindad con esos países. Por eso, desde el momento 1, el gobernador pidió el cierre de fronteras. No era algo que esté en nuestras facultades, pero empezamos a pedir esta medida y... pero yo creo que sí está dentro de las facultades. ¿Sabe por qué? Porque las provincias son subestados que tienen cierta autonomía. Consecuentemente, nosotros no podemos esperar que todo baje de nación. También podemos llevar un plan, también podemos formular una estrategia y también podemos sugerir las decisiones que tienen que tener la celeridad, la prontitud para ser aplicadas en beneficio de la seguridad y la salud de todos. De hecho, eso es lo que hemos hecho. Se le ha planteado, primero a través del comité de emergencias y luego el mismo gobernador ha planteado la necesidad del cierre de las fronteras, cosa que se ejecutó y que hemos visto que inclusive otros países han llevado adelante. Hoy por hoy hemos estado, por ejemplo, con el intendente de Los Toldos, y así como Argentina decretó el cierre de fronteras, Bolivia también decretó el cierre de su frontera, Uruguay decretó el cierre de su frontera, porque, insisto, la gente debe comprender que esto es el mecanismo por el cual los gobiernos están tratando de que, si bien la enfermedad, el virus llegue, no se propague de manera tal que no colapse
el sistema de salud, más en el caso de estados, en el caso de gobiernos como el nuestro, que tenemos un sistema de salud que no está de acuerdo a lo que necesitaríamos. Es muy importante lo que afirma el ministro Villada, toda vez que tenemos que tener una radiografía también de la infraestructura hospitalaria que tenemos lista para atender no solamente estos casos, porque concomitante a esto la gente se sigue accidentando, tiene otro tipo de problemas de salud también. Consecuentemente, se brindó una conferencia de prensa en la mañana de hoy a cargo de Griselda Rangión, que es la jefa de epidemiología de la provincia de Salta. Exacto. Allí dijo, por ejemplo, entre otras cosas, algo que veníamos sosteniendo desde Quo Vadis, que es nuestro programa de radio. ¿Cuántas camas tiene lista Salta para ser operativas en esta emergencia sociosanitaria? Nadie sabía. Honestamente, la ministra de Salud Pública de la provincia de Salta brilló por su ausencia. Fuimos insistentes para que diera, aunque sea una conferencia de prensa. Entonces es muy importante, por eso le agradezco al ministro Villada que tenga la intención de comunicar un mensaje. Hoy los funcionarios tienen que estar para que la gente vea y tenga la proximidad de la idea y de lo que se está haciendo. Consecuentemente es importante que quienes son funcionarios específicos en el área puedan responder y puedan llevar esa tranquilidad a la gente. Decía Rangión, entre otras cosas, que Salta tiene 1000 camas. Exacto. En el sector público y algo de como 1300 en el sector privado. Privado, exactamente. Entonces, esa es la infraestructura que tenemos lista hoy operativa, ministro. Tenemos esa infraestructura y a su vez las centrales sindicales han ofrecido al gobierno de la Nación la puesta a disposición de los hoteles sindicales. Qué buena medida esa, ¿no? Qué buena decisión. Que sí, en realidad es una buena decisión y eso hace que nosotros podamos tener aproximadamente unas 800 camas disponibles más. Ahora, son camas de hotel que necesitan ser acondicionadas para poder recibir a pacientes en esta situación, con lo cual yo le diría que la situación crítica no es la cantidad de camas, la situación más crítica tiene que ver con la posibilidad de asistencia mecánica, o sea, los respiradores. Exactamente. Ese es otro tema, ministro. Mire, usted pone el acento en la llaga. Creo que este es un momento en que todos tenemos que estar unidos, es decir, el pueblo en su conjunto. Los liderazgos políticos tienen precisamente hoy esa función. Quien tiene hoy un liderazgo político tiene que unir, fusionar, cohesionar, detrás de un objetivo común. ¿Cuál es? Vencer al virus. Vencer esta situación angustiante en que está toda la humanidad, no es solamente Salta. ¿Y por qué le digo esto? Está el caso, por ejemplo, de los hoteles, no de los gremios que ofrecieron sus hoteles, pero también está la politiquería opositora, que dice, no, Salta deberían dedicarse a comprar, por ejemplo, respiradores que no tiene 30, solamente 30. Sin embargo, Rangión en su conferencia de prensa dijo que tenían 140 más 100 140 en la parte pública, más 100 en la parte privada. Exactamente. O sea, estamos en 240. Exacto. ¿A eso va a haber una compra accesoria? Sí, por dos razones. Primero, porque el gobierno de la Nación ha destinado recursos. Claramente el presidente anunció destinar más de 1.700 millones de pesos, que tiene justamente por objeto, entre otras cosas, dotar de mayor infraestructura y en particular vinculadas a enfermedades respiratorias, que es lo que se produce en este caso. Y a su vez también como provincia estamos gestionando. Hoy tenemos una complejidad, no tanto en la disponibilidad de fondos, sino en conseguir estos equipamientos, porque, bueno, obviamente por la situación que se produce en el mundo, escasean en cuanto a la producción, pero estamos optimizando para lograr mayor cantidad de respiradores a los que ya existen, como usted bien señalaba, en la provincia aproximadamente 250. En la tarde de ayer o en la noche se viralizó un mensaje, no un mensaje, un audio del gobernador de la provincia, donde, digamos, hace un reclamo a viva voz
de lo que le está sucediendo a Salta en esta circunstancia del coronavirus. Dice, bueno, no me mandan los reactivos. Por ejemplo, el Hospital El Milagro tiene gente que está preparada para, sí, de capacitada hecho, para hacen poder... la primera fase del análisis. Exactamente. Entonces, no sé cómo más manejar esta situación, dice el gobernador, con preocupación como cualquier otro. No nos olvidemos que el gobernador de la provincia es un ser humano de carne y hueso, como soy yo o el ministro Villada, cualquiera. Hay un momento en que nos podemos enojar, exaltar por las situaciones que estamos atravesando. De hecho, varios personajes que están en el tema político dijeron, no, mira cómo se enoja este hombre. Recién empezamos y ya está enojado. Si no sabe cómo manejarlo ahora, ¿cómo será después, no? Cuando apenas estamos empezando con el tema del coronavirus. Gustavo, ¿qué pasó con eso? ¿Fue una operación de prensa? ¿Fue una cuestión estratégica comunicacional que lanzó el gobierno primero, para Gustavo, confundir? ya en otras ver. oportunidades Sí. ha sido criticado Ajá. por sectores de la oposición que cuestionaron, por ejemplo, lo que hizo el gobernador cuando era intendente y reclamó enfáticamente, le pidió directamente al entonces presidente que la gente se estaba inundando en Salta y que era necesario que Nación haga algo. Que fue casi... que destine... cuando él asumió poco tiempo después de haber asumido como intendente de la ciudad. De la misma manera, en algún Sí. momento alguien dijo que era un llorón y planteando como un disvalor respecto a cómo se planteaba ante Nación. Y los salteños deben tener la plena seguridad de que el gobernador va a hacer todo lo que haya que hacer y más para defender a los salteños. Y lo que estábamos planteando es legítimamente la necesidad de contar con los reactivos. El gobierno nacional anunció de que iba a proveer reactivos a todas las provincias. Lo que planteamos es eso, la necesidad de poder contar una provincia que tiene la característica no únicamente de tener frontera con 3 países, sino de estar viviendo una situación vinculada al dengue, que también tiene una consecuencia por la vecindad con los países. Entonces, lo que hacemos es reclamamos, esgrimimos argumentos en un ámbito de respeto, planteando lo que nuestra provincia necesita. De allí, bueno, los que planteen algún tipo de calificación será ellos los que tengan que dar cuenta. Nosotros vamos a seguir gestionando, vamos a seguir reclamando, porque para eso la gente nos eligió. Para eso la gente confió en el gobernador Sáenz para que adopte las medidas. En su momento fue poner sobre el tapete la realidad de la emergencia en el norte. Y sin ningún tapujo dijimos, Salta está viviendo esta situación. Dijimos sin ningún pelo en la lengua, los chicos se mueren. O sea, con absoluta transparencia. Con absoluta transparencia. Muchos decían, no, pero hay que especular para ver, imagínate, recién asumís y ya estás planteando esto, se va a tomar como una debilidad. Y el gobernador dijo, no, la única manera de curar una enfermedad es claramente primero reconocer que la tenemos. Y esa es la forma y el estilo de gobierno que van a ver los salteños y los argentinos en el gobernador Sáenz. No hay especulación, no hay cálculo, están midiendo las cosas. Las cosas se dicen como deben decirse. Y hoy hay un pueblo, una provincia que necesita un gobernador que reclame las cosas. Y así va a ser. ¿Cómo está trabajando hoy todos los sectores del gobierno, si están funcionando de forma articulada? Es decir, estamos hablando del Ministerio de Salud, Ministerio de Desarrollo Social, el tema económico, porque este tema del coronavirus también tiene una consecuencia económica. Sí. La gente deja de trabajar, deja de producir, hay gente que se empobrece, tiene que pagar impuestos, tiene vencimientos, alquileres y demás. ¿Cómo se analiza eso, que no es una cosa menor, para atravesar una circunstancia como la que vivimos hoy? Primero, entendiendo la circunstancia que estamos viviendo y en ese sentido quienes tenemos la responsabilidad de conducir los ministerios, entendemos con claridad la gravedad de la situación y por lo tanto coordinando de manera permanente las acciones que se llevan adelante. Desde educación se tomó la medida de suspender la asistencia a los colegios, pero es necesario seguir con la actividad de enseñanza. Por eso el Ministerio de Educación sacó herramientas tecnológicas y también las que dispone ya Nación,
que se llama Seguir Educando, a los fines de que los chicos desde las casas puedan seguir recibiendo capacitación, recibiendo formación. O sea, ahí lo interrumpo un minuto. No quiere decir que estemos en un proceso de vacaciones. No, claramente ¿No? Primer tema. Segundo tema, ver cómo de esta circunstancia angustiante que estamos viviendo podemos sacar una tajada positiva, que es seguir trabajando y seguir aprendiendo para que no se pierdan los 180 días de clase, que creo que además hay un plan que tiene el ministro Canepa para después poder de alguna manera recuperar el tiempo. Recuperar los días. Justamente lo que está ocurriendo no nos tiene que hacer bajar la guardia. Al contrario, tenemos que levantar la guardia en el buen sentido, cada uno desde el aislamiento que debemos imponernos. Usted, yo, las personas que nos están mirando, debemos entender que por una cuestión de cuidado propio y de cuidado de todos, porque si hay algo que nos está enseñando esto que nos está pasando, es que dependemos del conjunto. Esta es una responsabilidad colectiva. Nos tenemos que autoaislar. Tenemos que separarnos, cada vez movernos menos, a los fines de que el virus no encuentre, en definitiva, un caldo de cultivo para poder crecer. Pero eso no significa que debemos dejar de trabajar. Por eso también todos los ministerios han implementado medidas para que la gente, los empleados de la administración pública, estén también en sus casas, en primer lugar ayudando a sus chicos a que se capaciten, porque pasan a ser de alguna manera los educadores, lo que en su momento fue. Y además de ser padres, los tutores de lo que tienen que hacer los chicos. De lo que tienen que hacer. Claro. Y también a través de el uso de expedientes electrónicos, a través de las firmas digitales, lograr que la actividad continúe. Estamos coordinando medidas, por ejemplo, en el día de hoy se ha tomado la determinación, como usted sabe, en muchas escuelas, específicamente 186.000 alumnos reciben asistencia alimentaria en las escuelas. Pero también entendimos que no era prudente que los chicos sigan yendo a recibir esa asistencia alimentaria, así que se va a hacer una provisión semanal del alimento para toda la semana. ¿Cómo se hace eso? Se le entrega, operativamente. Se le entrega el alimento, se le entrega un kit de alimentos para ese chico, para toda la semana, y también en la casa van a tener que cocinar a los fines de que los chicos puedan recibir esa alimentación. Bueno, ahí, por ejemplo, ¿qué puedo decir, ministro? Porque si uno ve que las ideas fluyen, que las decisiones se toman, que nadie está amesetado, bueno, realmente es complaciente verlo. Muchos chicos no solamente asisten a aprender, sino también a comer en los colegios. ¿Sí? Se le da el tema de la copa de leche, la merienda o una parte del almuerzo. Esos chicos pueden seguir yendo ahora, pero para evitar el contagio está la solución que acaba de explicar el ministro Villada, que, debo ser sincero, me parece sumamente creativa, ¿no? O sea, aislamos el riesgo, pero sin dejar de brindar el servicio para la persona. Exactamente, porque este es el gran desafío, que las cosas sigan pasando, pero nosotros con la guardia alta frente a este gran enemigo. Es, yo te diría, hoy por hoy, nuestro único enemigo. Sí, es lo que tenemos que vencer entre todos. El colectivo como humanidad, claro, es vencer esta situación que nos toca vivir. Que como vos bien decís, de hecho tiene consecuencias a la salud, pero tiene consecuencias económicas, tiene consecuencias sociales. Y entre todos podemos hacer y adoptar estas medidas. Hemos tomado la decisión también, como te decía, de limitar la permanencia en los espacios públicos, porque vemos que todavía hay mucha actividad en las diferentes ciudades y en particular en Capital. Hay mucha gente que no está entendiendo la gravedad de la situación y anda por las plazas, por los parques, salen a hacer actividades deportivas, y lo que queremos decirle es no deje de hacer actividades deportivas, pero hágala dentro de su casa, claro, porque entienda que si sale, usted se puede contagiar, y a su vez usted puede contagiar a otro, y eso es lo que no tenemos que permitir. Nosotros tenemos que poner una barrera. Hay un montón de gráficos y de videos en las redes sociales. Le pedimos a la gente también que se informe. Los medios de comunicación son una herramienta bárbara. La gente que no se informa, cuando estamos 24 horas al día
dándose información en radio, en televisión, en los diarios, en las redes sociales, es porque no quiere. O sea, también hay un grado de irresponsabilidad. O la gente que eligió estos 15 días de cuarentena para decir me voy a vacacionar. Así pasó lo que pasó en Montehermoso, por ejemplo, una cola de autos infernal para llegar y quedarse ahí de vacaciones, o los que pretenden ir el fin de semana largo a la costa. Entonces, si no tenemos la sabiduría y la responsabilidad para actuar conforme a las circunstancias, después no nos podemos quejar, ¿no? Y a su vez debe saber la gente, el gobierno de la nación tomó la decisión que no va a haber transporte de ningún tipo desde el viernes hasta el próximo O miércoles. sea, no hay trenes, No hay trenes, aviones, es decir, ni vuelos de cabotaje. no puedo ir en colectivo Colectivo a tal tampoco. lugar y demás. Y queremos Sí. decirle también que como provincia, muchos intendentes, en particular los intendentes de los valles, Nos están viendo ahora en toda la provincia. no van a permitir el ingreso. Es decir, no es un fin de semana para el turismo, es un fin de semana para cuidarse. Si usted está pensando hacer eso, no va a poder entrar, porque directamente los intendentes han tomado esas decisiones y el gobernador también va a avanzar sobre medida a los fines de que esto no pueda desarrollarse. Lo mismo va a ocurrir con los centros comerciales, los shopping. No vamos a permitir que la gente salga de sus casas y vaya a esos lugares. Así que esto es lo que estamos haciendo en conjunto. Hay una labor muy importante del Ministerio de Seguridad a través de la policía. Mañana, insisto, van a ver en las calles los patrulleros utilizando los parlantes, hablándole a la gente diciendo, señor, usted no puede estar en la calle. Vaya a su casa. Vaya a su casa. Claro. Usted tiene que resguardarse por su protección, pero fundamentalmente por la protección de los demás. Exacto. El Ministerio de Turismo también, utilizando toda la fuerza para concientizar y hacerle entender a los actores del turismo que tenemos que salvaguardar esta situación y no tienen que permitir que lleguen turistas. Los diferentes organismos actuando para que la gran cantidad de personas que tienen que permanecer aisladas en cuarentena, sin contacto, usted y yo que no estamos en esa situación podemos estar con nuestras familias y demás, pero hay gente que tiene que estar aislada, sola concretamente. Claro. Aquellos que hayan entrado de los países en donde circula el virus tienen que estar 15 días aislados. Y como dicen por ahí, esto no es broma, como dicen los chicos, esto no es joda. Y tenemos que tomarle el peso de esta decisión y entender lo que está pasando. Estamos repasando todos estos temas y además con algunas noticias frescas, como la que acaba de confirmar el ministro Villada, de una persona ya infectada acá en Salta. Así que vamos a una pequeña pausa, en un momento estamos de vuelta. Está el ministro de Gobierno, Justicia, Derechos Humanos y Trabajo compartiendo la noche con nosotros. La pausa. Muy bien, señores, de retorno acá en La Huella Periodismo Ciudadano. ¿Cómo hacer para que la gente comience no a entrar en pánico? No quiero entrar en pánico, tampoco en una psicosis colectiva, pero sí en un brote de absoluta responsabilidad, que es lo que está instando el gobierno de la provincia de Salta. Está el ingeniero Ricardo Villada, que es el ministro de Gobierno, Derechos Humanos, Trabajo y Justicia, compartiendo la noche y además te está dando cuáles son las claves para entender primero el problema, un diagnóstico certero de la realidad, con las evidencias y las decisiones que está tomando el gobierno, que creo que son tal vez las más acertadas. Está bien rodeado, ¿sabes?, con buenos asesores, gente que pueda llevarnos al mejor término en esta situación. Yo creo que sí. Se lo pregunto a usted reconociéndole, digamos, la objetividad en su opinión, ¿no? Yo creo que sí, no solamente por lo que puede ver la gente a través de los medios de comunicación, la presencia en general. ¿Sabe por qué le pregunto además, ministro? Porque nosotros lo elegimos a Sáenz, ahora él elegirá a sus colaboradores. Pero le decía que yo creo que está bien acompañado, no solamente por quienes tenemos mayor presencia en los medios de comunicación, que somos los ministros, sino porque hay un gran equipo. Salta tiene gente muy valiosa, tiene profesionales muy valiosas.
y en ese sentido el gobernador ha tomado la certera decisión de conservar mucha gente que viene desarrollando actividad en el ámbito público, que no pertenece a ningún sector político y que es necesaria a los fines de poder dar buenos servicios de salud, de seguridad, de justicia. Entonces, eso es lo que yo en particular tengo la responsabilidad de conducir un ministerio muy amplio. Amplio, imagínate lo que es gobierno, toda la parte política, derechos humanos. Sí. El caso del tema del trabajo, que lo estábamos tocando recién, para que nadie también se quede sin trabajo en esta circunstancia que es complicadísima, y justicia ni hablar, ¿no? Y en ese sentido yo me siento respaldado, como te decía, por equipos. No es que yo traje, digamos, a un montón de gente. De hecho, hemos seguido trabajando con mucha gente, muchos técnicos que vienen desarrollando esa actividad hace un tiempo importante en el gobierno. Así que desde ese punto de vista yo considero que hay un muy buen equipo de gobierno. ¿Se adaptaron ya a esta forma o al estilo, en todo caso, que planteó Sáenz, con 2 coordinaciones, eliminándose lo que había en el gobierno anterior, que era la jefatura de gabinete? Bueno, muchos de los que venimos trabajando junto a él ya hemos trabajado en la Intendencia. Sí. Yo particularmente he sido presidente del Consejo 2 años y después he sido secretario de Gobierno. Así que conozco muy bien la forma y el estilo de trabajar del gobernador. Y este mismo modelo que hay hoy en la provincia era el que había en el ámbito municipal. Tanto Pablo Outes como Nicolás de Mitrópolos son personas de su más absoluta confianza y desarrollan una tarea transversal, le diría, en todas las áreas, en diferentes incumbencias, le diría, uno del otro, pero venimos trabajando así y viene funcionando el equipo de esta manera. En el caso específico del Ministerio de Gobierno que maneja usted, tienen una tarea que no es menor. Creo que tal vez sea una tarea ciclópea que tiene que ver grande con la reforma de la Constitución. Sí, señor. ¿No? Nosotros creemos que, yo particularmente tengo esa opinión, eso no se agota en los partidos políticos, tampoco se agota en las universidades, que son nada más que sectores sociales. Acá tiene que haber una comunidad que se ponga en consenso, que entiendan lo que se está haciendo y que empiecen a valorar lo que significa una carta magna, una constitución. Usted viene trabajando con eso. Así es, sobre 2 ejes, le diría. El primero es entender que la reforma de la Constitución no es un proceso nuevo. Hace mucho tiempo que diferentes sectores, como vos bien dices, no solamente políticos, muchos sectores académicos, nucleamientos profesionales, vienen hablando de la necesidad de producir una reforma a la Constitución. Inclusive se han expresado a través de diversos documentos. Esto ocurrió en el año 2019, en el año 2018 y en años anteriores también. Es decir, no es que es la invención o la creación de un grupo político. Se viene hablando en nuestra provincia de la necesidad de reforma por lo menos hace 5 años. Y esto tiene que ver con el fracaso de los terceros mandatos. Exactamente. A partir de allí se genera esta idea de la reforma constitucional. ¿Pero por qué digo esto? Porque hubo durante todo ese tiempo mucha gente que se expresó de manera unánime respecto a la limitación de los mandatos. Bueno, uno de ellos fue el propio gobernador cuando fue legislador provincial. Claro que sí, que presentó un proyecto. Claro, cuando era senador. Pero hay, yo le diría, un conjunto de opiniones que permiten arribar sobre lo que llamaríamos un núcleo de coincidencia, de lo que la gran mayoría de los sectores políticos, sociales, universitarios, profesionales quiere. La limitación de los mandatos, hacer ciertas reformas en el ámbito de la justicia, no solamente para darle certeza a la duración de los mandatos de quienes son presidente de la Corte, hacer reformas en el Consejo de la Magistratura, habilitar el proceso de reformas de las cartas orgánicas municipales, que hace mucho tiempo que están declaradas y no se avanzan, modificar la fecha del inicio de sesiones, fortalecer los organismos de control, como son la auditoría, la sindicatura. Hay un núcleo de... Y la representatividad política. Por supuesto. Que es un tema central.
hay un núcleo de coincidencias que nosotros hemos hecho un trabajo técnico para poder reunirles y presentarle al gobernador y decirle, mire gobernador, durante los últimos 5 años se ha expresado la sociedad de esta manera. Acá tiene los documentos del partido A, del partido B, del instituto A, del instituto B, del colegio, de las universidades y demás. Hemos condensado esta información y le hemos dicho al gobernador, esto es lo que hay. Y paralelamente, que este es el otro eje, Jorge, la reforma constitucional ha sido uno de los ejes que el gobernador planteó en su campaña. Claro. Sí. Planteó y le dijo a la gente, si yo soy gobernador, lo que voy a hacer es reformar la Constitución, es decir, se plebiscitó también, de alguna manera, este proceso de reforma. Y hoy por hoy, la necesidad de la reforma tiene legitimidad dado por el voto de la gente. Sobre estas dos patas, el 1 de abril el gobernador va a presentar el proyecto a los fines de declarar la necesidad de la reforma, porque la gente también tiene que entender, la reforma no la hace el gobernador, la reforma tampoco la hacen los diputados y los senadores. Ellos tienen la responsabilidad de declarar la necesidad de la reforma. Y después usted, yo, Jorge, todos, la gente que está acá, todos vamos a votar para elegir los constituyentes que van a producir esa modificación. Pero el gobernador asumió el compromiso y lo va a cumplir, porque usted seguramente en parte lo votó y lo eligió por eso. Lo eligió ahora, porque se comprometió en limitar los mandatos. Eso está correctísimo porque primero está bien explicado. Y en segundo lugar, quiero saber cuáles son los efectos de la reforma. ¿En qué sentido? La reforma la va a producir Sáenz, la va a anunciar ahora el 1, falta pocos días, el día de apertura de sesiones de la legislatura, como manda también la propia Constitución. ¿Va a ser abarcativa del periodo de Sáenz? ¿O va a decir, no, yo me quedo 12 años, pero el que venga... No, por supuesto, obviamente. Primero, vuelvo a insistirle porque para la gente... Se entiende lo que digo, ¿verdad? Absolutamente, ver, claro. Sí. Los constituyentes son los que van a votar eso, digamos. Pero queremos constituyentes que sean claros, no sea cosas que me hagan... Que, no, pero vamos a llevar para que la Corte lo interprete. No es voluntad y el gobernador lo dice en reiteradas oportunidades. Como vos bien dices, los terceros mandatos no han sido buenos y él es consciente de esa realidad, así que... Usted es un hombre que estuvo en el Consejo Deliberante, lo conoce bien. Llevar de 2 a 4 años también pareciera ser que es uno de los puntos de la reforma. De consenso, sí. ¿Es necesario? Algunos me dicen sí, porque no se adaptan los concejales. Mira, yo he visto cada concejal burro, que con 1 año le sobra. En muchas partes del mundo, te estoy hablando de ciudades importantes, tienen 1 año los concejales y son ad honorem. ¿Cómo lo ve usted con la experiencia que se le reconoce en ese tema? En particular, yo creo que el mandato de los concejales debe ser por 4 años. Sí. Como lo es en todo nuestro país, Salta, para conocimiento de la gente, es la única provincia en donde los concejales duran 2 años. Creo que debe tener también la limitación de reelecciones, como lo deben tener todos los cargos, de la misma manera que los diputados, los senadores. Y lo que está en discusión, yo le diría, hay 2 maneras de elegir. Una manera es el día que se elige intendente, se eligen concejales y se eligen por 4 años. Yo creo que esa debe ser, por lo menos la que a mi criterio es la más adecuada. ¿Qué se hace hoy? Otros plantean, pero duran 2 años, y a los 2 años se... Estamos hablando de elegir concejales e intendentes por un periodo de 4 años. Otros plantean la necesidad de renovarlos por mitades cada 2 años. Elegir la mitad en un periodo, la mitad en otro periodo. Esto va a ser motivo de debate, sobre todo porque hay algunos lugares en donde se eligen solo 3 concejales. Entonces es difícil poder dividir en 2 elecciones parciales. Hay que ver bien cuál es el fundamento. Pero sí, yo creo que es necesario que los municipios tengan mayor planificación en sus acciones. La acción política de un intendente debe tener mucha mayor sustento técnico, desde el punto de vista de lo que se hace en términos del desarrollo urbano, de lo que se hace en términos del medio ambiente, de lo que se hace en términos de la movilidad. Ahí hay la necesidad de tener planes que sean ejecutados durante un periodo de tiempo y que haya un consenso de trabajo que hoy yo no veo en los municipios. En los municipios yo veo mucha ida y vuelta, el intendente Bueno, pero también... para eso
yo estoy de acuerdo con lo que usted quiere explicarle a la gente, que no se debe cortar esa posibilidad de planificación y del trabajo mancomunado que puede tener el Consejo Deliberante con el Departamento Ejecutivo Municipal. Ahora, para que eso ocurra tenemos que tener concejales de primera línea, gente que conozca cómo funciona. ¿Qué es ser concejal? Es el legislador de la ciudad. Claro que sí. Que esté capacitado, que sea idóneo para cumplir esa tarea. Eso depende de nosotros. Ahí está el tema. Eso depende de la gente. Y de la responsabilidad de los partidos políticos Sin duda que sí. en impulsar determinadas candidaturas. Estoy completamente de acuerdo y depende de habiendo transcurrido un buen tiempo. Porque yo creo que ha pasado un buen tiempo para que podamos haber analizado en el ejercicio democrático que es necesario en determinados lugares que llegue gente que tiene realmente un plan para llevar adelante, en este caso, en una ciudad. Muchos dicen, el concejal es lo mismo. No, no, el diputado, el senador tiene un rol mucho más diferenciado del Ejecutivo. Sí. En el caso del concejal tiene muchas atribuciones que prácticamente plantean, hasta te diría Jorge, como un cogobierno entre los intendentes y los concejales. Es verdad, sí, entonces señor. no es tanto el aspecto legislativo, tienen muchas acciones de gestión y por lo tanto por eso yo planteo la posibilidad esta que deberá ser debatida. Ahora, el otro tema, que no es menor, que también le atañe al ministro Villada, tiene que ver con la justicia. Sí. Nosotros queremos una justicia ágil, queremos una justicia que sea justicia, que dé a cada uno lo suyo, queremos jueces honestos y probos y queremos una corte que esté integrada por personas que tengan esa capacidad. La duración, la periodicidad de los mandatos en la corte es otro de los temas que seguramente va a ser debatido en esta reforma. Todo el mundo coincide en que... Hoy Salta es una provincia, creo que es la única en el país, que duran 6 años los ministros de la Corte. En mi opinión personal, creo que debe seguir siendo así. ¿Por qué? Porque la justicia, o mejor dicho, los jueces, no deben nombrarlos Dios. El hecho, son tan humanos como nosotros. Pleno siglo XXI, ¿por qué estamos diciendo acortar el periodo de los gobernadores? Claro. Pero no, a los señores hay que dejarlos in eternum. No. ¿Cuál es la razón? ¿Son exentos de corrupción? No. Entonces me parece que Salta hay que preservar, aunque las demás provincias tengan una cuestión totalmente distinta a la nuestra. Y el tema de la cantidad de miembros que ustedes la aumentaron ahora a 9. Yo todavía no escuché un argumento sólido que me pueda convencer de que eso era lógico. Mire, yo le cuento por qué tomamos la determinación. Y de ese tema no hablé con usted, es la primera vez que lo voy a tocar. Tomamos la determinación cuando uno analiza el funcionamiento de la justicia, así como analizamos el funcionamiento del gobierno y hay un responsable que es el gobernador, la justicia tiene un responsable que es la Corte. Y hoy la Corte tiene, además de la responsabilidad de administrar el Poder Judicial, tiene la responsabilidad de presidir y conducir el Consejo de la Magistratura, cada 2 años presidir todo lo que es el funcionamiento electoral de la provincia, es decir, tiene una serie de funciones que en otros lugares no es así. Y también tiene autarquía financiera y económica. Pero digo, comparativamente, hay gente que dice, bueno, en tal lugar son 7, pero no tienen el Consejo de la Magistratura, tampoco tienen la cuestión electoral, es decir, hay funciones que cumple hoy ese órgano de gobierno por una cuestión constitucional que necesitan justamente un refuerzo para que pueda justamente poner más atención o con más fuerza para lo que es específicamente de la Administración de Justicia. Por eso hemos planteado lo que yo te diría es... Pero no era necesario eso en los tribunales inferiores y no en la Corte. Pero es que no es una cosa o la otra. Son las dos cuestiones que hay que resolver. Hay que fortalecer la justicia desde su órgano de conducción... Que es la Corte. Que es la Corte, y también hay que fortalecer... En los tribunales inferiores. Sí ocurre hoy la paradoja que hoy hay más jueces de segunda instancia que de primera. Eso sí no debería ocurrir. Y obviamente tenemos que hacer un proceso y cambiar muchas cosas. Tenemos que mejorar el funcionamiento del Consejo de la Magistratura, que también no solamente es avanzar en reforma constitucional, sino modificar la ley. Y esto es una responsabilidad y debe pertenecer a la agenda que debe llevar adelante el Poder Legislativo.
tenemos que modificar y fortalecer el funcionamiento del Consejo de la Magistratura. Hubo casos notorios que han mostrado cierta falencia y que tenemos que mejorar, porque en definitiva esto es la democracia, ir perfeccionando, construir sobre lo que se ha hecho. La existencia del Consejo de la Magistratura es algo bueno. El proceso de selección de los la integración del Consejo de la Corte, Magistratura es el otro tema, ¿no? Absolutamente, y de eso Claro, estoy hablando eso es lo que claramente, estamos digamos. hablando. Pero también, fíjate, ¿cómo se elige los miembros de la Corte en otras provincias? Viene el gobernador, envía un pliego, el Senado la aprueba y demás. Nosotros dimos un paso adicional, establecimos un procedimiento a los fines de que haya una exposición pública de los candidatos. Donde se adhiere o se impugna. O se impugna. Al Esto es candidato a ministro. De hecho, hubo una impugnación Así ahora es. del FOSIS Porque, a los 3 como miembros bien, que nombró. y yendo en la línea que Exacto, vos decís, sí. Jorge, porque justamente yo creo de la misma manera con vos, los jueces de la Corte también son funcionarios públicos y por lo tanto en su designación y en sus mandatos tienen que estar también sometidos a las generales de la opinión pública y demás. Entonces, ¿por qué no también que la gente, a través de sus organizaciones y demás, pueda decir, a mí me parece, a mí no me parece? Y este es un procedimiento que actualmente existe y está muy bien que así sea. Coincido con vos, Jorge. Para mí los jueces no deben durar indefinidamente. Bueno, obviamente esta no es la opinión del gobierno, esta es la opinión simplemente de... Bueno, pero usted antes que ser como ministro, ciudadano, digamos. antes que ser miembro del gobierno del doctor Sáenz, es un ciudadano. Sí, señor. Y tiene todo derecho a opinar. Le quiero agradecer, ministro No, al Villada, que contrario, haya Jorge. venido, le haya informado a la gente, que haya sido expresivo y lo suficientemente enfático para aclarar las situaciones que hoy cada uno de nosotros está esperando que lo haga. Gracias. Muchas gracias, Jorge. Señores, gracias a ustedes también por ayudarme a hacer cada vez una huella, que es el lugar por donde tenemos que transitar. Hasta la próxima semana.